Son las 7:30. Vamos a empezar con el análisis de las elecciones y los resultados de ayer. Está con nosotros Santiago Abasabe, analista político, columnista de Primicias. Santiago, gracias por acompañarnos. Pragmatismo y más pragmatismo, dice tu columna de hoy. La receta para que el nuevo presidente no sucumba. Y ese pragmatismo tiene que ver con los tiempos que tiene, además, con el escaso tiempo que tiene para, por lo menos, devolverle la paz y la calma al país. Cosa difícil en 18 meses. Buen día. Hola, buen día, Milton, Liz y a la teleaudiencia. Creo que en esa palabra se sintetiza, es decir, hacer pocas cosas, hacerlas bien, de forma eficiente y que la gente observe eso. Eso me parece que es más que suficiente para este tiempo. ¿Cuál es el primer tema? La seguridad, evidentemente. El presidente Noboa tiene que reducir los niveles de inseguridad en el cortísimo plazo. Ese es ¿Cómo lo hace? ¿Del dicho al hecho? Hay muchas cosas que las puede hacer sin necesidad incluso de pasar por la Asamblea Nacional, porque ese es el segundo tema. Tendrá una Asamblea hostil, entonces en la medida de lo posible hay que evitar el conflicto que genera pasar por la Asamblea Nacional. Desde el Ejecutivo lo puede hacer por sí mismo. ¿Pero por qué una Asamblea hostil? Buenos días, Santiago. Podría ser una Asamblea así de mayorías móviles, se prevé que es una Asamblea más de centro derecha, dicen algunos. Ayer escuchábamos a la ex candidata Luisa González decir, cuente con nuestro respaldo en la Asamblea. Sí, pero tú tienes ahí 40% de bancas aproximadamente que son de la Revolución Ciudadana, con lo cual le hace falta un solo aliado para tener la mayoría, que podría ser el propio Partido Social Cristiano, a pesar de que ha dicho en principio que se acercaría más al gobierno. La otra posibilidad es alrededor de construye ADN, pero ahí necesitas hacer vínculos y acuerdos con varios sectores pequeñitos. Eso se torna un poco más complicado. Entonces, no creo que vaya a ser una asamblea fácil para el presidente. Ese trabajar desde hoy que él ha ofrecido no puede ser precisamente el trabajar en consensos. Pero por supuesto que sí, tiene que ser ese uno de los espacios, definir una agenda de 2 o 3 temas, por otro lado, y diseñar un gabinete ministerial, que yo creo que ahí va a ser fundamental las caras que le va a presentar al país de cara a generar mediana certidumbre entre los agentes económicos y mediana tranquilidad entre los actores. Eso es lo más importante, sin duda. ¿Con quiénes va a gobernar? ¿Quién va a ser la gente de su gobierno? Hizo, luego de la primera vuelta, un anuncio de algunos nombres que no se volvieron a mencionar más. Ayer el presidente ha dicho, tenemos ya los nombres, pero los vamos a anunciar en semanas siguientes. ¿Cómo puede formar un gobierno? ¿Un gobierno buscando gente de afuera, hacer una coalición política o con los suyos? Es que tiene. Bueno, si es que hace un gobierno con los suyos, con las élites políticas y las élites sociales, va a ser una reproducción del gobierno del presidente Lasso. Y veamos cómo le fue a ese gobierno. Yo creo que tiene que ser una cuestión variada de compartir el poder, de colocar actores sociales, actores económicos que sean representativos para el país, que no se los pueda tachar o alinear de forma abierta con ningún sector y que generen consensos. Eso es una cuestión que es posible, va a depender de la capacidad y sobre todo de la apertura del presidente Noboa para generar eso. Es decir, él debe mantener esta línea de lo nuevo, que es lo que él representa, lo distinto, lo diferente, no optar quizás por esa experiencia, pero que ya ha estado ligada a otros gobiernos, a otros movimientos. Y además también la experiencia. Pongamos un ejemplo que no es exactamente el mismo, pero creo que vale la pena traerlo a colación. Cuando llega el presidente Petro a Colombia, los agentes económicos entran en un poco de incertidumbre por las políticas en ese sector que va a dictar. ¿Quién es su primer ministro de Economía? El doctor Ocampo, que es una persona con un prestigio internacional que no podía ser objetado por ningún sector y le genera legitimidad y le asienta al gobierno de Petro. Cosas de ese tipo se debería ver en el Ministerio de Economía, que es clave, en el Ministerio del Interior, en la Cancillería, en el Ministerio de Defensa. Yo creo que sí, hay un colchón social que soporte a Noboa. Eso le puede permitir manejar esta dificultad que eventualmente va a tener con la Asamblea Nacional, porque hay que tener presente otra cosa. Ese 52% no es un voto necesariamente por Noboa, sino que mucho es un voto por anti-revolución ciudadana. ¿Sí, ¿Seguimos en eso todavía? Yo creo que sí. Si tú comparas, si tú observas la segunda vuelta de Noboa González y la segunda vuelta Lasso Arauz, son una copia. Prácticamente son exactamente iguales los porcentajes de votos de unos y otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que Noboa desde el primer día necesita un asiento social, un colchón social que puede dar compartir el poder y tomar decisiones simbólicas, además, que pueden serle útiles. Pero sobre este tema, perdón, yo he escuchado más gente que iba a votar por Noboa que contra Correa, que la vez pasada que iban a votar por Lasso contra Correa y no por Lasso. Es como que vamos dejando al lado esa polarización. Es que yo creo que tú tienes un voto anticorreísta muy fuerte que jamás le votará al correísmo por ningún motivo, y hay un voto anticorreísta mucho más light.
de gente que preferiría cualquier cosa al correísmo, pero que tampoco ve con absoluta oposición al correísmo. Eso ya se empieza a ver en estas elecciones y quizás en las seccionales anteriores también, y eso da cuenta que hay un proceso ya de renovación incluso dentro del anticorreísmo. Lo que hace falta es consolidar posiciones de oposición, valga la redundancia, al propio correísmo, que permita tener una competencia política mucho más fluida y abierta. Por ese 52% que usted menciona, Santiago, muchos dirán debe ser utilizado para ese ofrecimiento de la consulta popular, ¿no? Que él ha sostenido dentro de su campaña electoral. Eso fue cuestionado en el periodo de Guillermo Lasso, no haber aprovechado esa popularidad con la que él llegó y haberlo hecho tardíamente. Pero justamente en su artículo de hoy de Primicias, usted dice una consulta popular ahora mismo solo llevaría a una disputa electoral innecesaria. En año y medio que tienes para gobernar, que en realidad no es año y medio, son 8 meses, porque luego ya tienes campaña electoral al 25, me parece que incrementar el conflicto ahora con una consulta popular sin tener las preguntas claras te puedes llevar a perder la consulta en los primeros meses del gobierno, y eso sería nefasto para el presidente. Pero no sería una herramienta también para cambios que él pudiera necesitar para tener que sean gobernabilidad. Cambios profundos de fondo que la sociedad ecuatoriana, independientemente incluso del sector de la Revolución Ciudadana, pueda apoyar, como una reforma al sistema de partidos, por ejemplo. Si es que eso se va a proponer, me parece que eso empujaría. ¿Y no puede ser un plan electorero para mantenerse en campaña, para buscar la reelección? Y seguramente va a ser un plan electorero. En otras palabras, este año y medio es electoral, y desafortunadamente para el país las decisiones claves importantísimas, como el tema de los subsidios, por ejemplo, como el tema del código laboral, como el tema de seguridad social, no van a ser topados porque van a tener una consecuencia inmediata. Por eso decía, aquí hay que tener un gobierno de 2 o 3 puntos, concentrarse en esos, tratar de reducir la conflictividad, hacer bien las cosas, poner un gabinete ministerial con rostro más de clases medias, más de sectores populares, de sectores sociales, y tratar de hacer las cosas rápido y de forma eficaz. Ahora, puede ser también un gobierno bajo conflicto, porque además, no solo que el país te va a exigir cambio en poco tiempo, después de lo que estamos pasando, sino va a ser el centro de la crítica política electoral, porque exactamente, en marzo seguramente se declara ya año electoral. Absolutamente, absolutamente. Y ahora mismo el principal enemigo político, me refiero, del presidente Noboa, ni siquiera es la Revolución Ciudadana, sino la estrategia para empujar al discurso de que Noboa es el continuismo del presidente Lasso. Entonces, las primeras decisiones tienen que ser en ese sentido. Yo soy un gobierno distinto, no tengo relación de ningún orden con respecto al gobierno que está saliendo, y de ahí empezar la campaña. El propio Noboa ha dicho que va a ser candidato. Bueno, entonces, tiene un tiempo específico para hacer, insisto, cosas puntuales que le puedan generar, mantener este apoyo popular hasta el proceso electoral del 25. Y precisamente, ¿qué pasa también con esa Revolución Ciudadana, ¿no? Que hoy tiene, sí, claro, el bloque con mayor representación en la Asamblea, que ayer escuchábamos a la ex candidata a la presidencia por ese movimiento decirle cuente con nuestro apoyo, salvo ciertas líneas rojas que no vamos a apoyar, que ya se lo mencionaba muy claro también en su discurso, que ha perdido 2 elecciones consecutivas también a la presidencia, pero que sin embargo en las seccionales le fue bien, recuperó algunos bastiones que había perdido. Porque la Revolución Ciudadana sigue jugando a lo mismo. Comparamos a Arauz con la votación de González en primera y en segunda vuelta, son calcos. Entonces algo están haciendo mal. Y quizás lo que no se está haciendo bien en esa tienda política es generar espacios, más amplitud de liderazgos que no dependan directamente del expresidente Correa. Quizás si la Revolución Ciudadana tenía un candidato más potente, tanto en la anterior elección como en esta, podía ganar. Incluso podía llegar a ganar en primera vuelta, llegar a 40%. Pero claro, como hay una dependencia absoluta del expresidente, va a ser difícil que la Revolución Ciudadana, mientras siga en esa línea, pueda ganar una elección presidencial. Ahora, ¿será que Noboa puede confiar en el correísmo? ¿Será que ese apoyo después no se va a transformar en un pedido, hagamos una comisión de la verdad, así como fue con Lasso hace 2 años? Y los socialcristianos, que se han manifestado por apoyar a Noboa, llegaron de aliados de Lasso en la misma papeleta y miren lo que pasó. ¿Será que hay que confiar en ellos? No, no se puede confiar en política porque cualquier acuerdo implica un dar y recibir, evidentemente. Ahí el punto está en que el presidente Noboa sepa hasta dónde puede dar a cambio de apoyo político, y por eso decía, para evitar
entrar en acuerdos demasiado complicados, es preferible generar políticas que son mucho más prácticas, como el tema de salud, por ejemplo, resolver el tema de los hospitales, resolver el tema de la medicina que te da te da apoyo hoy y votos mañana, resolver el tema de la seguridad nuevamente, volver a los temas de educación. Entonces yo creo que hay varias cosas que con un buen equipo de gobierno, buenos ministros, buenos subsecretarios y gente que haga el trabajo de base en las provincias, se puede llevar adelante el país durante este año y medio, tratando de reducir, no de evitarlos del todo. Evidentemente, este es un país conflictivo, las tensiones políticas. Y dentro de eso, ¿cómo le va a ir con una institucionalidad también que está venida a menos? Muy venida a menos. Muy venida menos. Bueno, ahí está la capacidad de liderazgo del presidente, ahí está la capacidad de su ministro del Interior para poder manejar los hilos de la política que no se los ve públicamente. Ahí está la capacidad de los gobernadores que vaya a tener para mantener la calma a nivel de las provincias. No es un gobierno fácil, pero yo creo que si se maneja con apertura de miras, con capacidad de autocrítica, rodeándose de gente que le critique, no solo que le diga las cosas buenas, puede sacar adelante el país, porque al menos de inicio tiene un respaldo popular que, sin ser directamente de él y de un partido inexistente, porque en realidad no lo tiene, podría servirle en este tiempo que le queda de gobierno. Muchas gracias, Santiago, por habernos acompañado y respondido a este llamado urgente que tuvimos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Buen día a la teleaudiencia. Vamos a hacer una pausa, Liz, y vamos a hablar de la economía, porque el reto económico que tiene el presidente Daniel Noboa será muy importante, porque como dice el dicho, una cosa es con guitarra y otra cosa es con sombrero, violín, ¿o no? con violín. Ya regresamos con Mauricio Pozo para ese análisis. Ya volvemos con Opción